Trabajé 42 años en la planta de ensamblaje para acumular $480,000. Mi yerno, Julián, los hizo desaparecer en 14 minutos exactos. Suscríbete para ver la venganza. Me jubilé un martes 14 de octubre. Recuerdo la fecha porque hacía un frío inusual para el otoño y porque fue el día en que sentí por primera vez en mi vida que podía respirar tranquilo. Mi cuenta de ahorros en el Banco Nacional marcaba exactamente $482,500. Era el resultado de décadas de turnos dobles, de no tomar vacaciones, de conducir el mismo sedán Toyota del 98 hasta que el motor tosía piedad. Era mi seguridad. Era mi legado para mi hija, Sofía. Julián, el esposo de Sofía, apareció en mi casa el domingo siguiente, a las 3:30 p.m. Traía una botella de whisky etiqueta azul y esa sonrisa de vendedor de autos que siempre me dio mala espina, pero que a mi hija le encantaba. Se sentó en mi sillón de cuero, cruzó las piernas y desplegó un plano arquitectónico sobre la mesa de centro. «Roberto», me dijo, «esto no es una inversión, es una garantía». Habló de un complejo residencial en la costa, de permisos aprobados, de un retorno del 20% en 6 meses. Usó palabras como patrimonio generacional y seguridad para Sofía. Yo era escéptico. Soy un hombre de números, no de sueños. Le pedí la documentación. Al día siguiente, a las 9 a.m., tenía en mi correo electrónico 3 archivos PDF, títulos de propiedad, contratos de fideicomiso y proyecciones bancarias. Todo parecía legítimo. Incluso verifiqué el registro de la empresa constructora. Existía desde hacía 5 años. El error no fue confiar en los papeles, el error fue confiar en la sangre. Sofía me llamó el miércoles por la noche. Lloraba. Me dijo que Julián estaba estresado, que necesitaban capital líquido para cerrar el trato antes de que un consorcio chino se les adelantara, que era la oportunidad de sus vidas para darnos a todos una vejez de reyes. «Papá, por favor», dijo ella. Su voz se quebró. Eso fue lo que me rompió. El jueves a las 10:15 a.m. entré al banco. La cajera, la señora Higgins, me conocía desde hacía 20 años. Cuando le pedí transferir $480,000 a la cuenta de Desarrollos Horizon LLC, ella dudó. «¿Estás seguro, Roberto? Es casi todo lo que tiene». La miré y asentí. Firmé el documento de transferencia con mi bolígrafo Montblanc, el que me regalaron en la fiesta de jubilación. Sentí un peso en el estómago cuando vi el recibo. El saldo restante en mi cuenta era de $2,500. Dinero suficiente para 2 meses si era cuidadoso. Pasaron 3 días. El fin de semana intenté llamar a Julián para confirmar la recepción de los fondos y preguntar por el notario. Buzón de voz. Llamé a Sofía. Buzón de voz. Pensé que estarían celebrando. El lunes por la mañana conduje hasta la oficina que figuraba en el pie de página de los correos de Julián. Era un edificio de cristal en el distrito financiero. Subí al piso 14. La recepcionista me miró con lástima cuando pregunté por Desarrollos Horizon. «Señor», me dijo, «esa empresa alquiló una oficina virtual por 1 mes. Cancelaron el contrato el viernes pasado». Sentí que el suelo se abría. Conduje hasta la casa de mi hija. Las persianas estaban bajadas. El auto de Julián no estaba. Usé mi llave de emergencia. La casa estaba vacía. No vacía de gente, vacía de todo. Muebles, cuadros, electrónica. Solo quedaban marcas de polvo donde antes había vida. En la mesa de la cocina había una nota, pero no era para mí. Era una citación judicial antigua que se les había caído. Julián tenía deudas de juego por más de $500,000. No había complejo residencial. No había inversión. Había pagado sus deudas con mi vejez. Me quedé sentado en esa silla de cocina barata, la única que habían dejado durante 45 minutos exactos. El reloj de mi muñeca, un Omega Seamaster de 1998, marcaba las 11:45 a.m. El silencio en la casa no era paz. Era un vacío depredador. No grité. No lloré más. Los hombres de mi generación, los que construimos imperios con cemento y paciencia, no hacemos escándalos cuando el edificio colapsa.
Sacamos los planos y buscamos dónde falló la viga maestra. Me levanté y caminé por la casa con la frialdad de un forense en una escena del crimen. Si Julián era un jugador compulsivo, era descuidado. Y si Sofía estaba asustada o manipulada, habría dejado migajas. Revisé cada habitación. En el dormitorio principal, los armarios estaban abiertos como bocas hambrientas. Se habían llevado la ropa cara, pero dejaron la ropa de invierno. No iban a un lugar frío. En el baño, el cesto de basura estaba vacío, pero cometieron un error de novato. La trituradora de papel en el estudio estaba llena. Saqué el contenedor de plástico, vacié la montaña de confeti de papel en una bolsa de basura que encontré en la despensa y me la llevé. Esa bolsa era ahora mi activo más valioso. A las 12:30 p.m. estaba en la comisaría del Distrito 4. El oficial de turno, un tal sargento Miller, escuchó mi historia con la mirada vidriosa de quien ha oído lo mismo 1000 veces. Le mostré la transferencia, la nota de las deudas de juego, la oficina falsa. «Señor», dijo Miller, recostándose en su silla y haciendo crujir el cuero barato. «Entiendo que esté molesto, pero usted firmó esa transferencia voluntariamente. Su hija y su yerno no le pusieron una pistola en la cabeza. Es fraude», dije manteniendo la voz nivelada. «Es robo mediante engaño. Inventaron una empresa y un proyecto inmobiliario que no existe. Eso lo tendrá que decidir un juez en una corte civil. Para nosotros esto es una disputa doméstica. Si quiere, puede llenar el formulario 402 por personas desaparecidas si cree que están en peligro, pero si se fueron por su cuenta con el dinero que usted les dio, no hay crimen que perseguir aquí hoy. Consígase un abogado». Salí de la comisaría a la 1:15 p.m. El sol de mediodía me golpeó la cara, pero yo sentía un frío glacial en los huesos. El sistema no me iba a ayudar. La justicia era un lujo que costaba dinero, y yo acababa de regalar el mío. Conduje hasta mi casa, mi santuario, la casa que compré hace 30 años, donde Sofía aprendió a andar en bicicleta. Necesitaba capital para contratar a un investigador privado, alguien que no se detuviera por disputas domésticas. Pensé en hipotecar la casa. Tenía un valor de mercado de unos $600,000 y estaba totalmente pagada, o eso creía. A las 3:00 p.m. inicié sesión en el portal de mi banco para revisar mi estado crediticio, preparándome para solicitar un préstamo de emergencia. Cuando la pantalla cargó, tuve que limpiar mis gafas. Pensé que era un error del sistema. Había una línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda, el OC, abierta hace 3 semanas. El saldo dispuesto era de $450,000. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de una furia pura y blanca. Fui al archivo de metal en mi estudio. Saqué la escritura original. Todo parecía en orden, pero entonces recordé la cena de hace un mes. «Sofía había venido con unos documentos para el seguro médico de la vejez», dijo ella. «Papá, es solo para autorizarme a gestionar tus trámites si te enfermas». Yo firmé, sin leer, porque era mi hija, porque era la niña a la que le curaba las rodillas raspadas. No solo me habían robado mis ahorros líquidos, habían hipotecado mi techo. Julián necesitaba $500,000 para sus deudas y probablemente otro tanto para financiar su huida. Me habían dejado con $2,500 en el banco y una deuda de $450,000 que el banco vendría a cobrar en cuanto dejaran de llegar los pagos mensuales. A las 4:00 p.m., el temblor en mis manos se detuvo. Entré en lo que llamo modo supervivencia. Llamé a Elías Vance. Elías no es un abogado que salga en los anuncios de televisión. Es el tipo de hombre al que llamas cuando necesitas encontrar dinero que no quiere ser encontrado. Trabajamos juntos en los 90, auditando empresas fantasmas en la frontera. «Roberto», su voz sonaba como grava en una hormigonera. «Hace años que no llamas. ¿Quién se murió?» «Yo», le dije. «O al menos eso intentaron. Necesito verte. Ahora». Nos reunimos a las 6:00 p.m. en un restaurante de carretera, lejos de los oídos curiosos. Le puse la bolsa de basura con el papel triturado sobre la mesa y le conté todo.
la transferencia, la oficina vacía, la hipoteca fraudulenta. Elías escuchó sin interrumpir, bebiendo café negro. Cuando terminé, silbó bajito. Te despellejaron vivo, amigo. Es un trabajo profesional. Julián es un idiota. Un jugador no tiene esta disciplina. Pero Sofía, ella trabajaba en logística, ¿verdad? Asentí. Me dolía el pecho al admitirlo. Necesito encontrarlos, Elías. No para pedirles que vuelvan. Necesito recuperar lo que queda antes de que se lo gasten o lo escondan en un paraíso fiscal. El rastreo forense cuesta dinero, Roberto. Y los abogados para pelear esa hipoteca fraudulenta te van a cobrar $400 la hora. Tienes $2,500. Estás muerto en el agua. Tengo el Mustang, dije. Elías me miró fijamente. Sabía lo que ese coche significaba para mí. Un Ford Mustang Fastback del 67, restauración original, color verde oscuro. Lo había comprado con mi primer bono grande hace 40 años. Era mi orgullo, mi legado para... Bueno, iba a ser para Sofía. Vale 80,000, tal vez 90 en una venta rápida, dijo Elías. Véndelo. Quiero el efectivo mañana. Toma 20,000 para tus gastos operativos. Usa el resto para contratar al abogado más despiadado que conozcas para frenar al banco con la hipoteca. Necesito tiempo. Esa noche no dormí. Me senté en la sala de mi casa, que ya no sentía mía, con una lámpara y un rollo de cinta adhesiva, reconstruyendo los documentos de la bolsa de basura. Era un rompecabezas de dolor. A las 3:14 a.m. encontré la primera pieza clave. No era un itinerario de vuelo. Era un recibo de una clínica veterinaria. Trámite de pasaporte sanitario internacional, Canino Buster. Se habían llevado al perro, y el destino del trámite sanitario no era China, como decían sus mentiras sobre el consorcio inversor. El sello de destino decía República de Panamá. Panamá, por supuesto. Dólares, rascacielos y un sistema bancario que hace preguntas, pero que se calla si le pagas lo suficiente. Pero había algo más. Pegado a otro fragmento de papel, encontré una nota manuscrita con letra de Julián. Una lista de tareas rápidas. 1. Vender relojes. 2. Cerrar cuentas. 3. Pago a Lic. Vargas, 50,000. ¿Quién demonios era el licenciado Vargas? Si ya habían pagado $50,000 a un abogado, esto estaba mucho más planeado de lo que pensaba. No fue desesperación de último minuto. Llevaban meses construyendo mi ataúd. El martes por la mañana, mi teléfono sonó. Número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Diga? ¿Papá? Era Sofía. Lloraba. El sonido de su llanto, que antes hubiera hecho que yo cruzara océanos para ayudarla, ahora solo activaba mi cinismo analítico. Escuché el ruido de fondo. No había viento. Estaba en un interior. Eco ligero. ¿Un baño? ¿Dónde estás, Sofía?, pregunté. Mi voz sonó tan fría que me sorprendí a mí mismo. Papá, tienes que perdonarme. Julián, él me obligó. Me dijo que si no firmaba esos papeles nos matarían a los dos. Debe dinero a gente muy mala, papá. Estamos escondidos. No puedo decirte dónde. Tengo miedo. Casi le creo. Por un segundo, el padre en mí quiso salir. Pero entonces, mis ojos se posaron en la mesa, en otro documento reconstruido que había terminado hace una hora. Era una copia de una transferencia de la cuenta conjunta de ellos a una cuenta personal, solo a nombre de Sofía. Fecha, hace 2 meses. Monto, $20,000. Ella no estaba siendo coaccionada. Ella estaba asegurando su propio paracaídas. No me mientas, hija, dije. Sé lo de Panamá, sé lo del perro, y sé que falsificaste mi firma para la hipoteca 2 semanas antes de que Julián me pidiera el dinero. Eso no fue pánico. Eso fue premeditación. Hubo un silencio al otro lado. El llanto cesó instantáneamente. El cambio en su tono fue escalofriante. Ya no había víctima. «Eres un viejo tacaño, papá», dijo ella, con una voz llena de veneno. «Tienes esa casa enorme para ti solo, ese dinero sentado en el banco pudriéndose mientras nosotros vivíamos al día. Julián tenía una oportunidad real, pero tú nunca creíste en él, nunca creíste en mí.
Ahora el dinero está donde va a ser útil. Sofía, escúchame bien, empecé. No, escúchame tú, no nos busques. Si intentas algo legal, el licenciado Vargas tiene documentos que dicen que tú eras socio en Desarrollos Horizon. Si caemos, tú caes con nosotros por lavado de dinero. Julián fue estúpido con las apuestas, sí, pero yo fui lista con los papeles. Disfruta tu jubilación, papá. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. La amenaza era clara. Me habían incriminado en su propia estafa como socio. Si iba al FBI, podría terminar arrestado yo también. A las 10:00 am llegó Elías. Traía un sobre grueso de Manila y una cara de pocos amigos. Vendí el Mustang, dijo poniendo un cheque de caja sobre la mesa. $85,000. El comprador se lo lleva en una hora. Pero tenemos un problema más grande que el dinero, Roberto. Me incriminaron, dije. Sofía acaba de llamar. Dicen que figuro como socio. Elías asintió lentamente, sacando un documento del sobre. Peor. Investigué a la empresa Desarrollos Horizon. No solo es una fachada. Usaron tu identidad para abrir 3 cuentas corporativas más en los últimos 6 meses. Han estado moviendo dinero a través de tu nombre. Si esto explota, tú eres el testaferro. Ellos tienen el efectivo en Panamá y tú tienes las huellas dactilares en la escena del crimen aquí. Me levanté y serví 2 vasos de whisky barato, lo único que quedaba en la casa. Eran las 10:15 de la mañana. Entonces no podemos ir a la policía, dije bebiendo el líquido ardiente. No, si vas a la policía ahora, te arrestan hasta que se aclare. Y eso puede tomar años. Ellos ganan tiempo. ¿Cuál es la opción, Elías? Elías sonrió, una sonrisa torcida y peligrosa. Jugar sucio. Panamá es un pañuelo. Tengo un contacto allá, un exagente de aduanas que ahora trabaja en seguridad privada. Podemos rastrearlos, pero traer el dinero de vuelta, eso no será legal. Tendremos que robarles a los ladrones. Miré por la ventana. El camión de remolque estaba llegando por mi Mustang. Se llevaban mi pasado. Mi hija se había llevado mi futuro. Solo me quedaba el presente, y estaba a punto de volverse muy violento. Compra los boletos, Elías, dije, y averigua todo lo que puedas sobre ese tal licenciado Vargas. Si él es el cerebro legal, él es el punto débil. A los abogados les gusta el dinero más que la lealtad. Hay un detalle más, dijo Elías deteniéndose en la puerta. El banco me llamó cuando intenté depositar el cheque del coche para limpiar fondos. Tu cuenta está congelada. El IRS ha emitido una alerta. Parece que tu empresa no ha pagado impuestos sobre movimientos de $2 millones. El suelo bajo mis pies desapareció por segunda vez. No tenía acceso al dinero del coche. Tenía $2,500 en efectivo en mi bolsillo. Una casa hipotecada fraudulentamente, al IRS buscándome y a mi hija riéndose en Panamá. Dame el efectivo del coche en billetes, le dije a Elías. No lo deposites, tráeme la maleta. Roberto, eso es evasión. Ya soy un criminal a los ojos de la ley, Elías, solo que aún no he cometido el crimen. Vamos a Panamá. Elías regresó a las 11:45 am. No traía una maleta, traía una mochila deportiva desgastada. La puso sobre la mesa de la cocina, justo al lado de mi vaso de whisky vacío. Al abrirla, el olor a billetes usados llenó el aire viciado de mi casa. No eran fajos de banco, eran rollos apretados con ligas. Billetes de 20, de 50, algunos de 100. $38,500, dijo Elías, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. El tipo del lote sabía que estábamos desesperados. Nos castigó con el precio, pero pagó en efectivo y sin preguntas. No firmé nada con mi nombre real. Conté el dinero. Mi vida, 40 años de trabajo honesto, reducida a una pila de papel en una mochila de gimnasio y una deuda millonaria con el fisco. ¿Y los boletos?, pregunté. Salimos a las 4:15 p.m. desde el aeropuerto internacional, pero no directo. Hacemos escala en Ciudad de México. Si el IRS ya puso la alerta roja, saltará en un vuelo directo a un paraíso fiscal. Volando a México es más común, menos sospechoso para 2 viejos como nosotros.
De ahí conectamos a Panamá en la madrugada. Me levanté y fui a mi habitación. Tomé una maleta de mano pequeña. Metí 3 camisas, 2 pantalones, mi medicina para la presión y el revólver calibre .38 que mi padre me había dejado. «Roberto», dijo Elías desde el marco de la puerta, «no puedes pasar eso por el aeropuerto. Estás loco». Lo miré. El peso del arma en mi mano era lo único sólido que sentía en ese momento. «Tienes razón». Dejé el arma en la mesa de noche. Me dolió más dejarla que dejar la casa. Pero allá necesitaremos protección. Garrido se encargará, vámonos. Salimos de la casa a las 12:30 p.m. Dejé las llaves puestas en la cerradura por dentro, que el banco rompiera la puerta si quería entrar. Al subir a la camioneta vieja de Elías, miré por el retrovisor. Un sedán Ford Taurus negro estaba estacionado 2 casas atrás, vidrios tintados, placas del gobierno. «No mires», susurró Elías, arrancando el motor. «Nos han estado vigilando desde hace 1 hora. Si salimos despacio, creerán que vamos al supermercado. Si corres, nos detienen aquí mismo». Condujo con una calma exasperante. 40 kilómetros por hora en zona residencial. El Taurus negro se movió, manteniendo la distancia. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. «Están esperando la orden», dije. «Tienen la vigilancia, pero no la orden de arresto firmada por el juez. Entonces tenemos que perderlos antes de la autopista». Elías giró bruscamente en la avenida 4, entrando al estacionamiento de un centro comercial masivo. Subió 3 niveles dando vueltas rápidas, las llantas chillando levemente sobre el concreto pulido. Estacionó junto a una salida peatonal, apagó el motor y nos agachamos. 30 segundos después el Taurus pasó de largo, subiendo hacia el 4º nivel, buscando la camioneta en movimiento. «Ahora», ordenó Elías. Bajamos corriendo. Cruzamos el puente peatonal hacia la calle contigua y tomamos el primer taxi que vimos. «Al aeropuerto, Terminal B, y hay $50 extra si llegas en 20 minutos». En el aeropuerto, la paranoia era mi sombra. Cada guardia de seguridad, cada anuncio por altavoz, me parecía mi sentencia. Dividimos el dinero. Llevábamos poco menos de $10,000 cada uno en los bolsillos para no tener que declarar aduanas. Y el resto lo escondimos en el forro de las botas y en un compartimento falso de la mochila de Elías. Era un riesgo estúpido, pero no podíamos usar bancos. Pasamos el control de seguridad a las 2:45 p.m. Nadie nos detuvo. Nadie me puso una mano en el hombro. Cuando el avión despegó rumbo a Ciudad de México, sentí que la gravedad me aplastaba el pecho, pero por primera vez en 48 horas pude respirar. Llegamos a Ciudad de Panamá a las 2:00 a.m. del día siguiente. El calor húmedo nos golpeó al salir de la terminal como una toalla mojada y caliente. Un hombre bajo, calvo y con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda nos esperaba en un Toyota Corolla del año 98. «¿Garrido?», preguntó Elías. «El mismo. Y tú debes ser el hombre que vale $2 millones en impuestos», dijo mirándome con ojos que habían visto demasiadas cosas. Subimos al auto. Garrido conducía como un maníaco por el corredor sur, con las luces de los rascacielos reflejándose en la bahía negra. «La situación es más compleja de lo que creen», dijo Garrido sin preámbulos. «Tu hija, Andrea, y el tal licenciado Vargas no están aquí de vacaciones». «¿Dónde están?», pregunté. «Se están quedando en una villa en Punta Pacífica. Alquiler de $10,000 al mes. Pero no están solos. Vargas ha estado reuniéndose con gente de Inversiones Omega». Elías soltó un silbido bajo. «¿Qué es Inversiones Omega?», pregunté. «Es una lavandería», dijo Garrido. «No de ropa, de dinero del narcotráfico colombiano que necesita entrar al sistema bancario panameño. Si Vargas está moviendo tu dinero a través de ellos para limpiarlo, ya no estás peleando solo contra tu hija y un abogado corrupto. Estás peleando contra socios del cártel del Golfo». Sentí un frío en el estómago que nada tenía que ver con el aire acondicionado del coche. «Ella no sabe en qué se metió», murmuré. «Andrea siempre fue ambiciosa, pero no es estúpida».
La ambición vuelve estúpida a la gente inteligente, sentenció Garrido. Tengo fotos. Llegamos a un motel de paso en las afueras, lejos del centro brillante y turístico. Garrido sacó un sobre Manila. Las fotos eran de alta resolución, tomadas con teleobjetivo. Ahí estaba ella, Andrea, mi niña. Llevaba un vestido blanco, gafas de sol de marca y reía con una copa de champán en la mano en la terraza de un restaurante frente al mar. Junto a ella, un hombre delgado, con traje de lino y aspecto de reptil, Vargas. Y frente a ellos, dos tipos que parecían armarios empotrados con camisas florales. Esos dos son los hermanos Cedeño, explicó Garrido, señalando a los tipos grandes. Cobradores. Si Vargas está con ellos, es porque ya hizo el trato. El dinero que te robaron probablemente ya no existe en efectivo. Lo invirtieron en una operación puente. ¿Qué significa eso? Que compraron mercancía o propiedades infladas para luego revenderlas y tener dinero limpio. Si quieres recuperar tus 2 millones, no están en una cuenta bancaria esperando. Están en la calle, circulando. Me froté las sienes. El dolor de cabeza era punzante. Necesito hablar con ella, dije. Si te acercas a menos de 100 metros, los Cedeño te rompen las piernas antes de que digas hola, dijo Garrido. Necesitamos una estrategia. Necesitamos apalancamiento. Pasamos los siguientes 2 días en ese motel, comiendo comida grasienta y trazando un plan. Garrido tenía acceso a los registros de la propiedad y movimientos migratorios gracias a sus viejos contactos. Descubrimos que Vargas tenía una debilidad: el juego. Todas las noches, a las 10:00 p.m., iba al casino del Hotel Trump, ahora JW Marriott. Iba solo, dejando a Andrea en la villa. Ahí es donde lo agarramos, dijo Elías. Lo acorralamos en el baño, lo asustamos. No, intervine. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Si lo asustamos, correrá con los Cedeño y nos matarán. Tenemos que destruirlo legalmente aquí también, o hacer que los Cedeño se vuelvan contra él. ¿Cómo?, preguntó Garrido interesado. Vargas es el cerebro legal, ¿cierto? Él estructuró el fraude contra mí. Seguro está cobrando una comisión a los Cedeño por lavar mi dinero. Si hacemos parecer que Vargas les está robando a los Cedeño, ellos harán el trabajo sucio por nosotros. Elías sonrió. Guerra psicológica, me gusta. Necesitábamos clonar el teléfono de Vargas. Garrido conocía a un hacker en Ciudad de Panamá, un chico ruso de 19 años que operaba desde un cibercafé en vía Argentina. Nos costó $5,000 de nuestro presupuesto, reduciendo peligrosamente nuestros fondos, pero a la tercera noche teníamos acceso a sus mensajes de WhatsApp y correos. Lo que leímos nos heló la sangre. No solo me habían robado. En un correo dirigido a un notario en Panamá, Vargas detallaba un plan para declararme mentalmente incompetente en ausencia, utilizando un psiquiatra pagado en México, para así tomar control de mi fondo de pensiones restante, el único dinero que ellos no habían podido tocar porque estaba blindado federalmente. Querían dejarme en la calle y luego encerrarme en un asilo estatal si alguna vez regresaba. Andrea estaba copiada en el correo. Su respuesta fue una sola línea. Hazlo rápido, no quiero que siga llamando. Esa frase rompió lo último que quedaba de padre en mí. Ya no era su padre, era su víctima, y ella era mi verdugo. Bien, dije cerrando la laptop. Vamos al casino. Eran las 10:15 p.m. del jueves. Me puse el mejor traje que había traído, aunque me quedaba un poco holgado por los kilos que había perdido en la última semana por el estrés. Elías se quedó en el auto como conductor de fuga. Garrido entró conmigo, actuando como mi guardaespaldas. El casino era un laberinto de luces parpadeantes y sonido de máquinas tragamonedas. El aire olía a perfume caro y desesperación. Localizamos a Vargas en una mesa de blackjack de límites altos. Estaba ganando. Tenía una pila de fichas frente a él y una sonrisa arrogante. Me acerqué por detrás. «Dobla la apuesta», le susurré al oído. «Tienes suerte con el dinero ajeno». Vargas se congeló. La copa de whisky que tenía en la mano tembló, derramando una gota sobre el fieltro verde. Se giró lentamente. Su rostro pasó del bronceado de playa a un gris cenizo en un segundo.
Roberto, balbuceó. Licenciado, ¿qué haces aquí? Si te ven... ¿Quién? Tus amigos los Cedeño. Me senté en el taburete vacío a su lado. El croupier nos miró esperando la apuesta. Tiré una ficha de $100. Sé todo, Vargas. Sé de Inversiones Omega. Sé del lavado. Y sé que les estás robando a ellos también. Era mentira. Pero Vargas era un ladrón. Y los ladrones siempre creen que todos saben sus secretos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Eso es mentira, susurró, mirando a los lados frenéticamente. Tengo los registros bancarios, mentí de nuevo, con la calma de un cirujano. Se los envié a un contacto en la Fiscalía de Panamá y una copia está programada para llegar al correo personal del mayor de los Cedeño en 1 hora. ¿A menos que qué? Vargas estaba sudando profusamente. A menos que me transfieras el control de la sociedad offshore ahora mismo. Aquí, en tu teléfono. Vargas sacó su móvil con manos temblorosas. No puedo... Andrea tiene la segunda clave de autorización. Entonces llámala. Dile que es una emergencia de vida o muerte. Porque lo es, marcó el número. Puso el altavoz bajo mi mirada. ¿Qué quieres? Estoy en medio de un masaje. La voz de Andrea sonó aburrida y distante. Andrea, soy yo. Escucha, tenemos un problema con la cuenta puente. Necesito que autorices el traspaso al fondo de reserva. ¿Ahora? ¿Por qué? Hazlo, maldita sea, gritó Vargas perdiendo la compostura. Varios jugadores se voltearon a mirar. Está bien, está bien. Qué histérico. Ya va. Esperamos 2 minutos eternos. Mi teléfono, que estaba monitoreando la cuenta clonada, vibró. La autorización estaba hecha. Transfiere todo a esta cuenta. Le pasé un papel con un número de cuenta en Suiza que Elías había configurado años atrás para sus propios negocios turbios. Vargas comenzó a teclear. Estábamos a un clic de recuperar $1.8 millones. Mi respiración se detuvo. De repente, una mano pesada cayó sobre mi hombro. Me giré. Era uno de los armarios, el hermano Cedeño menor. Me sonrió, mostrando dientes de oro. Don Roberto, dijo con un acento colombiano espeso, mi hermano quiere invitarle un trago, a usted y a su abogado. Vargas dejó caer el teléfono sobre la mesa. La pantalla se bloqueó antes de confirmar la transferencia. Yo no... empezó Vargas. Cállese la boca, licenciado, dijo Cedeño sin dejar de mirarme. Usted nos ha traído problemas. El patrón no quiere escándalos en el casino. Vamos afuera. Garrido intentó moverse, pero otro hombre apareció a su lado, clavándole algo punzante en las costillas discretamente. Sin héroes, abuelo, le susurró. Nos sacaron por la puerta de servicio, hacia un callejón oscuro donde una camioneta Suburban blindada esperaba con el motor encendido. Sube, ordenó Cedeño. Me empujaron al asiento trasero. Vargas fue lanzado a mi lado, sollozando. No es culpa mía, es el viejo. Él me siguió. El vehículo arrancó. Miré por la ventana y vi el auto de Elías a lo lejos, encendiendo las luces. Nos estaba siguiendo. Pero una Suburban blindada contra un sedán alquilado no era una pelea justa. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con cuidado mientras los matones discutían adelante. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, papá. Me acaba de llegar una alerta de seguridad de intento de transferencia inusual. Creíste que eras más listo que yo. Los Cedeño trabajan para quien paga más. Y yo les ofrecí el doble de lo que tú vales. Nos vemos en la cena. Guardé el teléfono. Vargas lloraba. Yo miré la ciudad pasar a través del vidrio polarizado. Había subestimado a mi hija. No solo me había robado, se había convertido en una criminal de ligas mayores en tiempo récord. Ahora no se trataba del dinero, se trataba de sobrevivir a la noche. La camioneta se movía con la pesadez de un tanque. A mi lado, el licenciado Vargas temblaba como un niño atrapado en una mentira. Sus sollozos eran el único sonido que competía con el zumbido del aire acondicionado. Yo no dije nada. Me limité a mirar el reloj en el tablero digital del vehículo. 9:42 p.m. Mi mente, entrenada por 40 años de gestión de crisis empresariales,
Entró en modo automático. Analicé la situación. Estábamos secuestrados, desarmados y siendo transportados por sicarios colombianos a una ubicación desconocida. Mi hija, Lorena, había pagado por nuestra captura. La traición familiar duele, pero la estupidez financiera de mi hija me preocupaba más. Si les había ofrecido el doble a estos hombres, significaba que Lorena no solo había gastado los 8 millones que me robó, significaba que tenía acceso a una línea de crédito o a un fondo de capital que yo desconocía. O peor aún, estaba prometiendo dinero que no tenía. «¡Cállese ya, carajo!», ladró el hermano Cedeño desde el asiento del copiloto, golpeando el tablero. «Me tiene harto». Vargas tragó saliva y se calló. Yo aproveché el silencio. «Señor Cedeño», dije con voz calmada, la misma que usaba para despedir a gerentes incompetentes. «Si mi hija le ofreció el doble, le está mintiendo. Las cuentas de la empresa están congeladas desde las 8:00 a.m. de ayer. El único dinero líquido es el que Vargas intentó transferir, y esa operación se canceló cuando usted nos interrumpió». Cedeño se giró. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «La patrona dice que usted tiene cuentas en Suiza, don Roberto, y que tiene los códigos». Sonreí internamente. Lorena estaba desesperada. Estaba inventando activos para ganar tiempo. Si ella le dijo eso, lo está estafando a usted también. Cedeño dudó un segundo, pero luego soltó una risa seca. «Ya veremos quién miente cuando lleguemos a Colón. La zona libre de Colón. Por supuesto. El lugar perfecto para que las cosas y las personas desaparezcan entre contenedores y burocracia aduanera». A las 10:55 p.m., la Suburban cruzó una verja de seguridad oxidada y entró en un complejo de bodegas industriales cerca del puerto. El olor a salitre y aceite quemado impregnaba el aire. Nos detuvimos frente a la bodega 4B. Nos bajaron a empujones. Garrido, mi abogado de confianza y viejo amigo, tropezó al bajar. Uno de los matones le dio una patada en las costillas para que se levantara. Sentí una ira fría subir por mi espalda, pero mantuve la postura. La emoción es enemiga de la estrategia. Dentro de la bodega, la iluminación era escasa, proveniente de lámparas de sodio que zumbaban en el techo alto. En el centro, una mesa plegable, 3 sillas y una figura familiar. Lorena. No se parecía a la niña que yo había criado. Llevaba un vestido de diseñador que valía más que el auto de mi vecino, pero su rostro estaba demacrado. Tenía ojeras profundas bajo el maquillaje y sostenía un cigarrillo con dedos temblorosos. A su lado había 2 hombres más, armados con fusiles de asalto, y un hombre de traje gris con un maletín. Un notario corrupto, sin duda. «Hola, papá», dijo ella, exhalando el humo hacia mi cara. «Te ves viejo». «Y tú te ves barata», respondí. El hermano Cedeño me empujó hacia una silla. Vargas fue arrojado al suelo. Garrido se sentó a mi lado, respirando con dificultad. «Vamos al grano», dijo Lorena, aplastando el cigarrillo contra la mesa de plástico. «No tengo toda la noche. Tengo un vuelo a Madrid a las 4:00 a.m. «No vas a ir a ningún lado, Lorena», dije. «El FBI y la Interpol ya tienen las alertas. En el momento en que pises un aeropuerto, te detendrán». Ella se rió, un sonido agudo y nervioso. «Por eso estás aquí, papá, para arreglarlo. Como siempre arreglas todo». Hizo un gesto al hombre del maletín. El notario sacó un documento grueso y lo puso frente a mí. También puso un bolígrafo Montblanc. Irónicamente, era el mismo bolígrafo que yo le había regalado a ella cuando se graduó de la universidad. Leí la primera página. Mi sangre se heló. No era una transferencia de fondos. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Es una cesión de responsabilidad y una declaración jurada», explicó Lorena con una frialdad que me asustó. «En este documento admites que utilizaste la empresa familiar para lavar dinero del cartel de los Cedeño durante los últimos 5 años sin mi conocimiento. Admites que yo, tu pobre hija, fui una víctima que intentó detenerte y que por eso vacié las cuentas, para proteger el patrimonio de las autoridades». Miré a Garrido. Él leyó el documento por encima de mi hombro y palideció.
Roberto, esto es una sentencia de muerte, susurró Garrido. Si firmas esto, vas a prisión federal por el resto de tu vida. Y los Cedeño te matarán en la cárcel para que no hables. Ella queda limpia. Se queda con la empresa y con el dinero. Miré a mi hija. Realmente me odiaba. O quizás amaba el dinero más de lo que me amaba a mí. Probablemente ambas. ¿Y si no firmo?, pregunté. Lorena miró a Cedeño. El colombiano sacó una pistola 9 milímetros y le quitó el seguro con un clic metálico que resonó en toda la bodega. Apuntó a la cabeza de Garrido. «Si no firmas, tu amigo el abogado muere primero», dijo Lorena. «Luego le disparamos a Vargas en las rodillas hasta que nos des las claves biométricas. Y luego firmas tú, con tu propia sangre si es necesario». Vargas empezó a gritar desde el suelo. «¡Firme, don Roberto! ¡Por el amor de Dios, firme!». Miré el reloj de pared colgado torcidamente en una columna. 11:15 p.m. Elías, mi investigador, nos había seguido, pero había perdido su rastro visual hace una hora. Estaba solo. Tomé el bolígrafo. «Necesito leer las cláusulas», dije, ganando tiempo. «No tienes tiempo», gruñó Cedeño presionando el cañón contra la sien de Garrido. «Si matas a mi abogado, el documento es inválido», grité golpeando la mesa. La autoridad en mi voz los detuvo un segundo. Cualquier juez verá que fue firmado bajo coacción si el testigo principal tiene un agujero en la cabeza. Si quieren que esto funcione, tiene que parecer legal. Lorena dudó. Miró al notario. El hombre de gris asintió levemente. «Tienes razón», dijo el notario con voz grasienta. «Necesitamos testigos vivos, al menos hasta que se ratifique la firma». Lorena resopló. «Bien, tienes 5 minutos para leer. Luego firmas». Abrí la carpeta. Mis ojos recorrían las líneas legales, pero mi cerebro buscaba una salida. La bodega tenía 3 salidas visibles: el portón principal, bloqueado por la camioneta, una puerta lateral, custodiada por un guardia con rifle, y una escalera metálica que subía a una oficina en el segundo nivel. De repente, las luces de la bodega parpadearon. Una vez, 2 veces. Luego, oscuridad total. El zumbido de las lámparas de sodio murió, reemplazado por gritos de confusión. «¿Qué pasa?», gritó Lorena. «¡El generador!», bramó Cedeño. «Prendan las linternas». Escuché un estruendo metálico afuera. Alguien había embestido el portón de la cerca perimetral. «Al suelo», le susurré a Garrido. Nos lanzamos bajo la mesa, justo cuando el primer disparo rompió el aire. No venía de nosotros, venía de la puerta lateral. «¡Hay alguien afuera!», gritó uno de los sicarios. El caos se apoderó del lugar. Los haces de luz de las linternas tácticas de los rifles cortaban la oscuridad como sables láser. «¡Agarren al viejo!», gritó Lorena, su voz llena de pánico. Sentí una mano agarrar mi tobillo. Era Vargas, intentando esconderse conmigo. Lo pateé lejos. En este momento, él era un peso muerto. «Garrido, a las escaleras», ordené en un susurro. Aprovechando la confusión y el eco de los disparos que rebotaban en las paredes de metal, nos arrastramos hacia la estructura de la oficina elevada. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Elías. «Corte la luz. Entrando por el sector norte. La policía local está comprada por Cedeño, así que estamos solos. Tienen 3 minutos antes de que reactiven la energía». Subimos los escalones de metal con dolorosa lentitud. Mis rodillas de 65 años protestaban, pero la adrenalina es un analgésico potente. Llegamos a la oficina superior y nos encerramos. Era una pecera de vidrio con vistas a la bodega oscura. Desde arriba, vi cómo encendían una luz de emergencia. Lorena estaba agachada detrás de la Suburban, gritando órdenes. Cedeño y sus hombres barrían la zona baja con las armas. «¿Dónde están?», rugió Cedeño. Entonces vi algo que me heló la sangre. El notario, el hombre de gris, había sacado su propia arma. No apuntaba a la puerta para defenderse. Apuntaba a la espalda de Lorena. «Garrido, mira», le señalé. «¿La va a matar?», preguntó Garrido incrédulo. «No», dije, comprendiendo de golpe la nueva dinámica. «La va a secuestrar. La traición tiene capas, como una cebolla podrida.
Lorena creía que había contratado a los Cedeño, pero en el mundo criminal, cuando una niña rica y estúpida aparece con millones y sin protección, no es una socia, es una presa. El documento que querían que yo firmara no era para salvar a Lorena, era para transferir todo a una sociedad fantasma controlada por ellos y luego deshacerse de los dos, padre e hija. Lorena era tan desechable como yo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Garrido. «Pero estamos rodeados». Miré alrededor de la pequeña oficina. Archivadores viejos, un escritorio oxidado y una ventana que daba a la parte trasera del complejo, hacia el canal. «Elías está en el sector norte», dije. «Esa ventana da al sur». «¿Y qué hacemos? ¿Saltar?» «Es un segundo piso, Roberto. Nos romperemos las piernas». «Mejor las piernas rotas que una bala en la cabeza». Estábamos a punto de intentar abrir la ventana cuando la puerta de la oficina retumbó. Alguien intentaba derribarla desde la escalera. «Sé que están ahí, viejos bastardos», era la voz de Cedeño. «Abran o quemo la oficina con ustedes adentro». Miré a través del vidrio hacia abajo. El notario tenía a Lorena agarrada por el pelo, arrastrándola hacia otra camioneta que acababa de entrar. Ella gritaba, pidiendo ayuda a los hombres que ella misma había pagado. Nadie la escuchaba. En ese instante me enfrenté a la decisión más difícil de la noche. Podía intentar escapar por la ventana y salvar mi pellejo, dejando que el destino y los criminales se encargaran de la hija que me había traicionado. O podía intentar intervenir. Saqué mi teléfono. Tenía 12% de batería. Abrí la aplicación de control remoto de la seguridad de la empresa. No podía controlar la bodega, pero sí podía controlar el sistema de rastreo del coche de alquiler que Vargas había dejado aparcado afuera, el cual estaba vinculado a mi cuenta familiar. «¿Qué haces?», preguntó Garrido mientras empujaba un archivador contra la puerta que crujía bajo los golpes de Cedeño. «Negociar», dije. Marqué el número de Cedeño. Lo tenía registrado de cuando me llamó desde el teléfono de Vargas. Abajo, en la penumbra, vi a Cedeño detenerse y sacar su celular. Hice una señal de silencio a Garrido. «¿Quién habla?», gruñó Cedeño. «Escúchame bien, imbécil», dije con voz firme. «Sé que vas a traicionar a mi hija. Sé que el notario trabaja para el cartel de Sinaloa, no para ti». Vi el tatuaje en su muñeca cuando me dio el bolígrafo. Era un farol. No había visto ningún tatuaje, pero en este negocio, mencionar a un cartel más grande siempre genera duda. Cedeño se quedó en silencio. Miró hacia el notario, que seguía arrastrando a Lorena. «¿De qué hablas, viejo?» «El documento transfiere mis activos a una LLC en Delaware. Esa LLC pertenece a los rivales de tu patrón. Si dejas que ese notario se lleve a la chica o los papeles, tú serás el responsable de haber perdido $20 millones para tu jefe. ¿Crees que te perdonarán?» La puerta de la oficina dejó de temblar. Había sembrado la duda. El miedo es más poderoso que la avaricia. Cedeño bajó el teléfono y gritó algo a sus hombres en la planta baja. Apuntaron sus armas hacia el notario y sus escoltas. «Oiga, licenciado», gritó Cedeño al notario, «suelte a la chica». El notario se giró y disparó. El infierno se desató en la bodega. Los hombres de Cedeño abrieron fuego contra los hombres del notario. Una guerra de bandas había estallado debajo de nosotros, con mi hija en el fuego cruzado. «¡Ahora!», grité. Garrido rompió el vidrio de la ventana trasera con una silla. El aire húmedo de la noche entró de golpe. «¡Salta!», le ordené. Garrido saltó. Escuché un golpe sordo y un gemido de dolor abajo. Me subí al marco de la ventana. Miré una última vez hacia adentro. Lorena estaba tirada en el suelo, cubriéndose la cabeza mientras las balas volaban sobre ella. Estaba sola, aterrorizada y llorando. Por un segundo quise bajar a buscarla, pero entonces recordé sus palabras. «Nos vemos en la cena». Ella había elegido su mesa. Ahora tenía que comer. Salté hacia la oscuridad. Caí sobre un montón de bolsas de basura industrial que amortiguaron el impacto, pero el dolor en mi tobillo fue agudo. Garrido cojeaba a mi lado. «Por aquí», una voz susurró desde las sombras. Era Elías. Tenía una mancha de sangre en la frente
y sostenía una palanca de hierro. «El coche está a 200 metros», dijo Elías, «pero tenemos un problema». «¿Cuál?», pregunté, tratando de ponerme de pie. «La policía no está comprada por Cedeño, don Roberto». Me equivoqué. La policía está aquí, pero no son policías normales. Es la unidad antinarcóticos, y acaban de cerrar el perímetro. Las sirenas empezaron a aullar a lo lejos, acercándose rápidamente. Estábamos atrapados entre una guerra de narcos dentro de la bodega y un equipo SWAT afuera que probablemente tenía órdenes de disparar primero y preguntar después. «Lorena los llamó», dije, dándome cuenta de la última jugada de mi hija. Si ella no podía tener el dinero, se aseguró de que nadie lo tuviera. Nos denunció a todos de forma anónima antes de venir. «Entonces ella va a la cárcel también», dijo Garrido. «No», respondí, mirando las luces azules reflejarse en los contenedores. «Ella jugará la carta de la víctima secuestrada. Nosotros seremos los criminales que la obligaron a venir aquí». Miré a mis dos aliados. Estábamos sucios, heridos y acorralados, y yo, Roberto, un hombre que siempre seguía las reglas, acababa de convertirme en el fugitivo más buscado de Panamá. «No vamos al coche», decidí, señalando hacia el agua oscura del canal. «Vamos al muelle». Cedeño mencionó un yate. «Si vamos a huir, lo haremos con estilo». «¿Sabes pilotar un barco?», preguntó Garrido horrorizado. «No», admití, ajustándome la corbata aunque estaba rota. «Pero aprendo rápido». Corrimos hacia el agua mientras la puerta de la bodega estallaba a nuestras espaldas. 00:14 horas. Muelle 7 del Canal de Panamá. El aire olía a salitre, aceite quemado y desesperación. Mi tobillo palpitaba con un ritmo propio. Un tambor sordo que marcaba el compás de nuestra huida, pero la adrenalina es un analgésico poderoso, aunque temporal. Garrido iba a la cabeza, cojeando, pero con el arma en mano, barriendo visualmente cada esquina de los contenedores de Maersk, apilados como bloques de Lego gigantes. Elías jadeaba detrás de mí, aferrando esa palanca de hierro como si fuera el cetro de un rey loco. «Allí», susurró Garrido, señalando hacia el final del muelle de carga. No era un yate cualquiera. Era un Sunseeker 88, una bestia de fibra de vidrio y arrogancia flotante de casi 27 metros de eslora. Brillaba bajo la luna con una obscenidad blanca en medio de la mugre industrial del puerto. Su nombre, pintado en letras doradas en la popa, parecía una burla del destino. Intocable. «Es demasiado grande», dijo Elías con la voz temblorosa. «Necesitamos una tripulación para mover eso, don Roberto. No es un coche que se arranca con un destornillador. Es automático», respondí recordando las revistas náuticas que leía en la sala de espera del dentista años atrás. «Y tiene propulsores de proa. Si logramos encenderlo, podemos sacarlo. El problema no es el barco, Elías. El problema es quién está a bordo». 00:18 horas. Nos acercamos agazapados. Las sirenas de la policía y de la unidad antinarcóticos sonaban ahora más cerca de la bodega, un caos de luces rojas y azules que rebotaban contra el cielo nocturno. Lorena había hecho bien su trabajo. Había creado el escenario perfecto para que su padre muriera en un fuego cruzado o terminara esposado por tráfico internacional. Si yo caía, ella heredaba. Si yo moría, ella cobraba el seguro. Era una jugada maestra de sociopatía corporativa. Vimos a dos hombres en la cubierta de popa. Fumaban. Uno tenía un fusil colgado al hombro. El otro revisaba su teléfono. No esperaban problemas desde el agua. Su atención estaba fija en el alboroto de tierra firme. «Yo me encargo del de la izquierda», susurró Garrido. Su voz había cambiado. Ya no era el exdetective borracho que encontré en aquel bar de mala muerte. Era el depredador que había sido antes de que la vida lo rompiera. «No podemos disparar», advertí. «El sonido atraerá a los SWAT». «No voy a disparar, don Roberto». Garrido se deslizó hacia el agua negra y aceitosa del puerto. Desapareció sin salpicar. Miré mi reloj. 00:21 horas. El tiempo se estiraba como chicle caliente. Elías y yo esperamos detrás de una pila de neumáticos viejos. 30 segundos después,
Una mano empapada surgió del borde de la plataforma de baño del yate. Garrido subió como una sombra. El guardia del teléfono ni siquiera lo vio venir. Hubo un crujido seco, desagradable, y el cuerpo cayó flácido. El segundo guardia se giró, pero Garrido ya tenía el fusil del primero apuntándole a la cara. No hubo disparos. Solo un golpe sordo con la culata, y el segundo hombre se desplomó. «¡Suban!», siseó Garrido. Corrimos. Mi tobillo protestó con una aguja de fuego al saltar a la cubierta, pero lo ignoré. Elías corrió hacia el puente de mando. «¡Busca las llaves!», grité. «No hay llaves, es encendido electrónico», gritó él desde la consola, tecleando frenéticamente en los paneles táctiles. «Pide un código». Miré hacia el muelle. Un vehículo blindado negro acababa de romper la barrera a 300 metros de nosotros. Luces tácticas empezaron a barrer los barcos. «Elías», presioné. «Estoy en ello. Es un sistema Garmin, pero está bloqueado por...» «Espera». Elías sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo, el mismo que usaba para clonar tarjetas en su vida anterior. «Si esto funciona con cajeros automáticos, tiene que funcionar con este trasto». 00:25 horas. Los motores diésel rugieron con un gorgoteo profundo que hizo vibrar la cubierta bajo mis pies. Soltamos amarras. Garrido empujó la palanca de gases. El intocable se sacudió y comenzó a alejarse del muelle, ganando velocidad con una lentitud agonizante. «¡Alto! ¡Policía Nacional!». Una voz amplificada resonó desde el muelle. Las luces de los reflectores nos impactaron. Eran cegadoras. Escuché el zumbido de balas impactando contra el casco de fibra de vidrio. «Pif, pif, pif», sonaban como granizo. «¡Al suelo!», gritó Garrido girando el timón bruscamente a estribor. El yate se inclinó, lanzándome contra un sofá de cuero blanco que costaba más que mi primer coche. Salimos de la dársena justo cuando una lancha rápida de la patrulla costera encendía sus luces giratorias para perseguirnos. Pero teníamos ventaja: el tamaño. En mar abierto el oleaje era fuerte, y este yate estaba diseñado para cortar las olas, no para saltarlas como las lanchas de la policía. Navegamos hacia la oscuridad del Pacífico. A las 01:15 horas, las luces de la costa eran solo un recuerdo borroso. «Perdimos a la patrullera», dijo Garrido soltando el timón y dejándose caer en la silla del capitán. Sangraba por un corte en el brazo, pero sonreía. «Estamos fuera de jurisdicción inmediata, pero no por mucho tiempo». «Necesitamos un plan», dije, sentándome y sacando mi teléfono satelital. Era una reliquia que guardaba para emergencias en mis viajes de negocios a zonas sin cobertura. Gracias a Dios, tenía batería. Marqué el número de Goldstein en Nueva York. Allá eran las 02:15 AM. Contestó al primer tono. «Dime que no estás viendo las noticias, Roberto», dijo Goldstein. Su voz sonaba ronca, grave. «Estoy un poco ocupado huyendo de una unidad táctica en un yate robado, Saúl. No tengo tiempo para ver la televisión». «Pues deberías. Tu hija es una artista, Roberto. Una maldita artista del caos. Está en vivo en CNN Español ahora mismo». Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la brisa marina. «¿Qué está diciendo?». «La historia es esta. Tú, en un ataque de demencia senil inducida por el duelo de tu esposa, te aliaste con criminales locales. La secuestraste para extorsionarla por el control de la empresa. Ella escapó heroicamente y alertó a las autoridades. Cedeño es pintado como una víctima colateral, un empresario con el que estabas negociando ilegalmente. Roberto, han emitido una notificación roja de Interpol. Eres un terrorista doméstico a ojos del mundo ahora mismo». Cerré los ojos. Lorena había subido la apuesta. Ya no era un conflicto civil o un fraude corporativo. Me había convertido en un enemigo del Estado. «¿Qué opciones tengo, Saúl?», pregunté. Mi voz no tembló. No podía permitirme ese lujo. «Pocas. Si tocas tierra en cualquier país con tratado de extradición, estás acabado. Tus cuentas en Estados Unidos y México han sido congeladas hace 10 minutos por orden federal bajo la ley patriota, alegando vínculos con el narcotráfico. Estás en quiebra técnica, Roberto». Miré a Garrido y a Elías. Estaban revisando los armarios de la cocina del yate.
buscando comida. No sabían que nuestro dinero se había evaporado. No estoy en quiebra, Saúl. Tengo algo mejor que dinero. Tengo la verdad. Y tengo este barco. Un barco robado no es un activo, es una prueba incriminatoria. No si encuentro lo que creo que hay aquí. Cedeño no usaba este yate para pescar. Escúchame bien, prepara una defensa. No para un juicio civil, sino para un tribunal penal internacional. Voy a necesitar que busques a un tal licenciado Pardo, en Panamá. Un antiguo fiscal que fue inhabilitado. Garrido dice que es de confianza. Colgué antes de que Goldstein pudiera objetar. 02:40 horas. Elías había encontrado champán y queso en la nevera. Comimos en silencio en el salón principal, rodeados de lujo asiático y arte moderno de dudoso gusto. La situación era absurda. 3 fugitivos comiendo brie en un yate de $5 millones mientras el mundo entero nos buscaba. ¿Ahora qué, jefe?, preguntó Elías con la boca llena. Ahora revisamos el barco, dije, limpiándome las manos con una servilleta de lino. Centímetro a centímetro. Cedeño no tenía este barco solo por placer. La bodega estaba vacía, lo que significa que la operación real se mueve desde otro lado. O desde aquí. Nos dividimos. Garrido tomó la sala de máquinas. Elías, los sistemas electrónicos. Yo fui a los camarotes. El camarote principal era una oda al narcisismo. Espejos en el techo, terciopelo rojo. Empecé a buscar como me había enseñado mi padre. No busques lo que está escondido, busca lo que falta. Los cajones estaban llenos de ropa de marca, relojes, efectivo en varias divisas. Guardé unos $50,000 en euros y yenes en mis bolsillos, por si acaso. Pero no había documentos, ni un solo papel. Eso era lo que faltaba. En el mundo de Cedeño, el papel es poder. El papel es el seguro de vida. 03:15 horas. La voz de Garrido resonó por el intercomunicador del barco. Don Roberto, tiene que bajar. Ahora. Su tono me heló la sangre. No sonaba asustado, sonaba perplejo. Bajé a la cubierta inferior, pasando la cocina y los camarotes de la tripulación. Garrido estaba parado frente a una puerta de acero reforzado que parecía desentonar con la madera de caoba del pasillo. Tenía un teclado numérico y un escáner biométrico. ¿Qué es esto?, así pregunté. Parece una panic room o una bóveda, dijo Garrido. Pero escuche. Acerqué la oreja al metal frío. Golpes. Rítmicos, débiles. Alguien estaba golpeando desde adentro. Elías, llamé por el intercomunicador. Necesito que bajes y abras esto. Olvida el puente. El muchacho llegó corriendo con su portátil y un manojo de cables. Le tomó 20 minutos que parecieron 20 años. Sudaba a mares. Es encriptación militar, don Roberto. Pero quien lo instaló cometió un error de novato. Dejó el puerto de mantenimiento abierto. Un pitido agudo. La luz roja cambió a verde. Los cerrojos hidráulicos sisearon y la puerta se abrió hacia afuera con un gemido metálico. El olor nos golpeó primero. Orina, miedo y aire viciado. Dentro no había drogas, no había lingotes de oro. Había una mujer. Estaba esposada a una tubería, sentada en un colchón sucio. Llevaba un traje sastre que alguna vez fue elegante, ahora arrugado y manchado. Levantó la vista hacia nosotros, protegiéndose los ojos de la luz del pasillo. Sus gafas estaban rotas. Me quedé paralizado. Conocía esa cara. La había visto en las revistas de sociales de Ciudad de México hacía años, y más recientemente, en los informes que Goldstein me había enviado sobre la estructura corporativa de la empresa de mi yerno. «No me maten», susurró ella, con voz quebrada. «Soy valiosa. Sé dónde están las cuentas». Era Patricia Landa, la notaria pública número 45, la mujer que supuestamente había firmado y validado el testamento falso que me despojaba de todo. La mujer que, según los registros oficiales, había muerto en un accidente de esquí en Aspen hace 6 meses. Miré a Garrido. Él entendió al instante la magnitud del hallazgo. «Señora Landa», dije, dando un paso adelante y ofreciéndole mi mano, ignorando la suciedad. «Creo que tenemos mucho de qué hablar. Soy Roberto, el hombre al que usted ayudó a robar». Ella me miró con los ojos muy abiertos, reconociéndome.
¿Usted? Balbuceó. Oh, Dios mío. Si usted está aquí, Cedeño está muerto. Todavía no, respondí con frialdad. Pero su carrera sí. Sáqueme de aquí, suplicó. Tengo los originales, los verdaderos. Cedeño me trajo aquí para forzarme a firmar transferencias de propiedades en Panamá. Nunca destruyó los documentos originales, los guardaba como chantaje contra su hija. Sentí que el rompecabezas hacía clic. Lorena no solo trabajaba con Cedeño, Cedeño estaba chantajeando a Lorena, o Lorena a él. Era un nido de víboras mordiéndose las colas unas a otras. ¿Dónde están esos documentos?, pregunté. En una caja de seguridad en Zúrich. Solo yo tengo la llave biométrica. Levantó su mano derecha, mostrando un dedo índice tembloroso. Y la contraseña es una secuencia que cambia cada 24 horas. 0400 horas. Subimos a Patricia a la cubierta principal. Le dimos agua y comida. Elías estaba pálido. «Don Roberto», dijo Elías mirando una pantalla de radar que acababa de encenderse. «Tenemos compañía». «¿La policía?», preguntó Garrido, cargando de nuevo el fusil. «No, el radar indica un objeto acercándose rápido desde el sur, demasiado rápido para ser la guardia costera, y no emite señal de identificación». Me acerqué al ventanal. A lo lejos, en el horizonte negro, vi una luz estroboscópica acercarse. Luego, el sonido. No era un motor de barco, era el zumbido rítmico de aspas. Un helicóptero. «Es un pájaro privado», dijo Garrido, mirando con unos prismáticos. «Negro mate, sin matrícula visible. Mercenarios». Patricia Landa soltó un gemido. «Son ellos, los limpiadores. Cedeño tiene un equipo de seguridad contratista. Si saben que el barco se mueve, vienen a hundirlo». «¿Hundirlo?», pregunté. «No pueden permitir que lo que hay en la caja fuerte del camarote del capitán salga a la luz», dijo ella. «¿Qué caja fuerte?», le espeté. Revisé el camarote. No había nada. «Está debajo de la cama. Doble fondo». «No es dinero, Roberto. Son grabaciones. Cedeño graba todo. A los políticos, a los jueces y a su hija». El helicóptero estaba ahora a menos de 1 milla. Un foco de búsqueda se encendió, barriendo el agua hasta que nos encontró. La luz nos cegó a través de los cristales del puente. Mi teléfono satelital sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté. «Roberto». La voz de Lorena sonaba cristalina sin interferencias, dulce y venenosa. «Papá, veo que encontraste el barco de mi socio. Qué ingenioso eres». «Lorena», dije mirando el helicóptero que ahora se cernía sobre nosotros como un ángel de la muerte. «¿Envías a tus matones a terminar el trabajo?» «No son matones, papá. Son solucionadores de problemas. Y tú te has convertido en un problema muy costoso. Tienes 2 opciones. Opción A. Te detienes, te entregas a los hombres que bajarán por la cuerda, firmas una confesión admitiendo demencia y fraude, y te internamos en una clínica muy bonita en Suiza, donde no te faltará nada hasta el día que mueras de viejo. ¿Y la opción B? Opción B. El helicóptero tiene órdenes de disparar a los tanques de combustible. Te ahogas en medio de la nada, y mañana la prensa dirá que el fugitivo se suicidó en alta mar al verse acorralado. Miré a Garrido. Él estaba revisando el cargador de su fusil. Le quedaban pocas balas. Miré a Elías, que temblaba bajo la consola. Miré a Patricia, la testigo clave que podía devolverme mi vida. Y luego miré el panel de control del yate. Había un botón rojo bajo una cubierta de plástico transparente. «Bengalas de emergencia». «Lorena», dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Olvidaste una cosa sobre tu padre». «¿Qué cosa?», preguntó ella con impaciencia. «Que yo nunca negocio con terroristas, y mucho menos con hijos malagradecidos». «Papá, no seas estúpido, te van a colgué. «Garrido», dije. «¿Tienes buena puntería con esa cosa?» «La mejor, don Roberto. El helicóptero va a bajar para dejar caer a los hombres. Tienen que estar estáticos para hacer rappel. En ese momento quiero que dispares, no al piloto, al rotor de cola».
Eso es un tiro de 1 en 1.000.000 con este oleaje, dijo Garrido sudando. Entonces mejor que no falles. Elías, toma el timón. Cuando yo te diga, viras todo a babor. Vamos a usar la ola para desestabilizarlos. El ruido del helicóptero era ensordecedor. Estaba justo encima de la popa. Vi las cuerdas caer. 2 sombras empezaron a descender. ¡Ahora!, grité. Elías giró el timón. El intocable se inclinó violentamente hacia la izquierda. El helicóptero, atado momentáneamente por la física de las cuerdas y el movimiento del barco, osciló. Garrido salió a la cubierta exterior. Se plantó con las piernas abiertas para contrarrestar el movimiento. Apuntó hacia el cielo y disparó 3 veces. ¡Bang! 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 El sonido metálico de una bala impactando maquinaria de alta velocidad chirrió en el aire. El helicóptero giró sobre su eje fuera de control, escupiendo humo negro. Los hombres en las cuerdas se soltaron, cayendo al mar oscuro. La aeronave se alejó, haciendo espirales hacia el este, humeando, abortando el ataque. «¡Lo logré!», gritó Garrido alzando el puño. «¡Hijo de perra, lo logré!». Pero la victoria duró poco. Elías señaló el panel de instrumentos. «Don Roberto, tenemos un problema grave». «¿Qué?». «Una de las balas de ellos, o tal vez el esfuerzo del motor. La temperatura está subiendo. Hemos perdido refrigeración en el motor de estribor y estamos perdiendo combustible». Miré el indicador. La aguja bajaba visiblemente. Estábamos solos de noche, con medio motor, fugas de combustible, buscados por la Interpol, con una testigo muerta viva a bordo y mi hija moviendo los hilos del mundo entero contra mí. Me ajusté la corbata, aunque ya no tenía sentido. «Mantengan el rumbo sur», ordené. «Apaguen el motor dañado. Iremos a medio gas». «¿A dónde vamos?», preguntó Patricia, temblando en el sofá. «No podemos ir a ningún puerto». Saqué de mi cartera una vieja tarjeta de presentación, amarillenta por los años. Era de un hombre al que ayudé hace 30 años, cuando yo era joven y él era un simple pescador con problemas legales en la frontera con Costa Rica. «No vamos a un puerto», dije, mirando el amanecer que empezaba a teñir de gris el horizonte. «Vamos a la Isla del Diablo. Hay una comunidad de pescadores en Coiba que no hacen preguntas y odian al gobierno. Si llegamos allí, tendremos una oportunidad». Me senté en la silla del capitán. Mis manos no temblaban. La guerra acababa de empezar y yo acababa de conseguir mi primera pieza de artillería pesada, Patricia Landa. Ahora solo tenía que sobrevivir lo suficiente para dispararla. Eran las 05:42 de la mañana cuando el motor de estribor tosió por última vez y murió. El silencio que siguió fue más aterrador que los disparos. El yate, mi fortaleza que había costado $3 millones en 2015, ahora se arrastraba por el Pacífico panameño a 6 nudos, escorado hacia la izquierda y dejando un rastro de aceite iridiscente que brillaba bajo el primer sol de la mañana. Patricia dormía, o fingía hacerlo, hecha un ovillo en el sofá de cuero italiano manchado de hollín. Garrido limpiaba su arma con una devoción casi religiosa, aunque podía verle el temblor en las manos. La adrenalina tiene un precio, y el cuerpo te pasa la factura siempre un par de horas después. Yo no. Yo estaba en la mesa de cartas, calculando, siempre calculando. «Estamos a 12 millas náuticas de Coiba», dijo Elías con la voz ronca. No había dormido en 30 horas. «Don Roberto, si el viento cambia, no llegamos. La bomba de achique está trabajando al 90%. Estamos haciendo agua. Miré mi reloj. 05:45 AM. Teníamos 2 horas antes de que la guardia costera o los mercenarios de mi hija triangularan nuestra última posición conocida». El ataque del helicóptero no fue un error. Fue un mensaje. Andrea no quería negociar, quería exterminar. «Llévanos a la bahía Damas», ordené trazando una línea en la carta náutica de papel. No podíamos usar el GPS, nos rastrearían en segundos. «Hay un canal estrecho entre los manglares. Ahí es donde vive el gallego». «¿Está seguro de que sigue vivo?», preguntó Garrido levantando la vista. «Esa tarjeta tiene 30 años, jefe». «La gente como Mateo el gallego no muere de vieja, Garrido».
y si hubiera muerto de forma violenta, lo sabría. Le salvé la vida cuando un cargamento de pescado salió mal en el 92. Él entiende el concepto de deuda. Al hacer 8:15 am, el casco del yate rascó contra el fondo arenoso de una ensenada oculta. Los manglares eran tan altos que cubrían el cielo, creando una cúpula verde y asfixiante. El calor era inmediato, húmedo y pesado, con olor a sal y podredumbre vegetal. Apagamos el último motor. El silencio esta vez fue absoluto, solo roto por el zumbido de los insectos. «Nadie baja sin mi orden», dije. Fui a mi camarote y abrí la caja fuerte oculta tras el panel de caoba. Saqué 3 cosas: un teléfono satelital Iridium antiguo, sin GPS activo, una bolsa impermeable con $50,000 en efectivo en billetes de baja denominación y una grabadora de voz digital. Salí a la cubierta. Un hombre estaba esperándonos en el muelle de madera podrida. No estaba solo. 4 hombres más, descalzos pero armados con rifles AR-15 oxidados, nos apuntaban. El hombre del centro era un esqueleto cubierto de piel curtida por el sol, con una barba blanca y larga que le llegaba al pecho. «Un yate de lujo con agujeros de bala», dijo el hombre con un acento español muy diluido por los años en el trópico. «Eso suele traer problemas, no turistas». Me ajusté el saco, aunque el sudor ya me corría por la espalda. «Mateo», dije proyectando mi voz, «todavía me debes un favor por lo de Tijuana». El viejo entornó los ojos, hizo un gesto con la mano y los rifles bajaron 1 centímetro. «Roberto», susurró, como si viera a un fantasma. «Dijeron en las noticias que habías muerto en un accidente aéreo ayer por la tarde». Sonreí sin alegría. Andrea era rápida. Ya había plantado la narrativa oficial. «Como ves, los rumores son exagerados. Necesito refugio, combustible y una conexión a Internet segura. Y necesito que tus muchachos olviden que vieron este barco». Mateo escupió al agua. «Aquí nadie ve nada, Roberto. Pero el precio ha subido. La inflación, ya sabes». Le lancé la bolsa impermeable al muelle. Aterrizó con un golpe sordo. Mateo ni la abrió. Sabía que el peso era correcto. «Bienvenidos al infierno, caballeros», dijo, dándose la vuelta. A las 10:30 am estábamos instalados en una cabaña de madera sobre pilotes, lejos del muelle principal. Elías y Garrido cubrieron el yate con redes de camuflaje. Yo me senté frente a una laptop vieja que Mateo me consiguió. Conecté mi módem satelital encriptado. Era hora de la contraofensiva. Primero, verifiqué mis cuentas en las Islas Caimán. El saldo debía ser de $12 millones en liquidez operativa. Tecleé la contraseña. Enter. Acceso. Denegado. Cuenta congelada por orden judicial. Código 334. Incapacidad mental. Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el aire acondicionado inexistente. Probé con el banco en Suiza. Lo mismo. Probé con la cuenta de emergencia en Singapur. Bloqueada. Andrea no solo había intentado matarme, me había declarado legalmente incompetente. Seguramente había presentado algún informe médico falso, firmado por algún doctor corrupto de su nómina, alegando que yo sufría demencia senil o Alzheimer avanzado. Eso le daba a ella, como mi única hija y tutora legal, control total sobre mis activos. «Maldita sea», murmuré. Golpeé la mesa con el puño. El dolor me centró. «¿Papá?» Patricia estaba en la puerta de la habitación, pálida como un papel. Me llamaba papá por inercia, o quizás por miedo. Yo no la corregí. «Tenemos un problema de liquidez», dije calmado cerrando la laptop. «Andrea ha bloqueado el dinero, pero eso confirma que tiene miedo. Si pensara que estoy muerto, estaría planeando el funeral, no congelando cuentas». Patricia entró y se sentó frente a mí. Sus manos temblaban. «Ella no está sola, Roberto. No te lo dije todo en el barco». La miré fijamente. Mis ojos debieron asustarla porque retrocedió un poco. «¿Qué más hay, Patricia? Cada secreto que te guardas es una bala más en el cargador de ellos». «No es solo Brandon y los abogados», dijo ella bajando la voz. «Hay alguien más, un socio inversor.
Cuando Andrea falsificó tu firma para la fusión de la constructora, no fue con una empresa cualquiera. Fue con Grupo Vanguardia. Sentí que la sangre se me helaba. Vanguardia no era una empresa, era una lavadora de dinero gigante para el cártel de Sinaloa, disfrazada de conglomerado inmobiliario. Si Andrea se había metido en la cama con ellos, esto no era una disputa familiar. Esto era una sentencia de muerte corporativa. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con una calma letal. Porque ellos mataron a mi hermana cuando intentó advertirte hace 6 meses. El accidente de coche de Laura no fue un accidente. Todo encajó. La muerte de la secretaria de confianza, los movimientos extraños en la bolsa, la prisa de Andrea por tomar el control. Ella había vendido mi legado a los narcos para cubrir sus propias deudas de juego y las de su estúpido marido, y ahora necesitaba mi empresa limpia para lavar miles de millones. Me levanté y caminé hacia la ventana. A través de las rendijas veía a Garrido patrullando el perímetro. Éramos 4 personas contra un cártel y mi propia hija. Bien, dije. Me giré hacia ella. Si estamos jugando con fuego, vamos a quemar la casa entera. A las 13:00 horas tomé el teléfono satelital. No podía llamar a mis abogados habituales. Estarían pinchados o comprados. Marqué un número que no había usado en 15 años. Washington, D.C. ¿Sí?, contestó una voz seca. Habla el arquitecto. Código rojo noviembre. Hubo una pausa larga. Roberto, pensamos que estabas muerto. Casi. Escucha, Frank. Tengo a Patricia Landa. Viva. Se oyó el sonido de una silla rechinando, como si alguien se hubiera levantado de golpe. Eso es imposible. Vimos el certificado de defunción. Cremación inmediata. Tengo a la testigo. Y tengo pruebas de que Vanguardia está usando mi infraestructura para mover mercancía hacia Europa. Quiero un trato. ¿Qué quieres? Inmunidad federal para mí y mis hombres. Y quiero que la DEA congele las cuentas de Andrea bajo la ley Kingpin antes de que termine el día. Roberto, eso requiere tiempo. Necesitamos pruebas físicas. Necesitamos a la chica en suelo americano. La tendrás, pero necesito 24 horas. Y necesito saber quién es el topo en mi organización. No puedo darte nombres por una línea abierta, pero ten cuidado con tu jefe de seguridad. La cuenta en Suiza que recibió el pago por tu ubicación ayer está a nombre de un familiar de Garrido. Colgué el teléfono lentamente. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba fría como el hielo. Garrido, el hombre que había estado a mi lado durante 10 años. El hombre que acababa de derribar un helicóptero para salvarme. Miré por la ventana. Garrido estaba hablando con Elías cerca del muelle. Se reían de algo. ¿Era posible? ¿Había fallado el disparo al helicóptero a propósito? No, había sido un tiro perfecto. Quizás se arrepintió, o quizás el pago era para después de entregarme. Si Garrido era un traidor, estábamos muertos. Él era el único que sabía usar las armas pesadas. Si lo confrontaba y resultaba ser mentira, perdería a mi mejor hombre. Si no hacía nada, y era verdad, me metería una bala en la nuca esta misma noche. A las 15:45 p.m. decidí probarlo. La lealtad es una moneda que se verifica haciéndola sonar contra la mesa. Salí de la cabaña con 2 cervezas frías. Garrido, ven aquí un momento, lo llamé. Él trotó hacia mí, el rifle colgado al hombro con naturalidad. Dígame, don Roberto. ¿Novedades? Le tendí la cerveza. Él la tomó y le dio un trago largo. Hablé con mis contactos en el norte. Mentí. Dicen que saben quién filtró nuestra ubicación en el mar. Al parecer fue un error electrónico del sistema del barco. Observé sus ojos, ni un parpadeo, ni una dilatación de pupilas. Maldita tecnología, jefe. Le dije que ese GPS nuevo era una basura. Sí, dije, dándole un sorbo a mi cerveza. Por cierto, Garrido, tu hermana en Monterrey, ¿cómo sigue de su operación? Garrido se detuvo con la botella a medio camino de la boca. Fue un gesto imperceptible para cualquiera, pero yo lo vi. Una tensión en la mandíbula. Bien, jefe, ya está en casa. Gracias por preguntar. Me alegro. Debe haber sido costosa la cirugía. El seguro cubrió la mayor parte.
Yo sabía que Garrido no tenía seguro para su familia. Yo pagaba esos gastos en efectivo y no le había dado dinero para eso en meses. Y sabía algo más. Su hermana había muerto hace 3 años. Yo pagué el funeral. Mi sangre hirvió, pero mi cara se mantuvo como una máscara de piedra. Frank tenía razón. Garrido estaba comprometido. Probablemente lo estaban chantajeando o le habían ofrecido una salida. Bien, descansa un poco. Esta noche salimos en panga hacia la frontera con Costa Rica, dije. Entendido, patrón. Garrido se dio la vuelta para volver a su puesto. En ese momento, supe que tenía que neutralizarlo antes del anochecer, pero no podía hacerlo yo solo. Él era más joven, más fuerte y estaba mejor entrenado. Necesitaba a Elías y necesitaba un plan. Regresé a la cabaña. Patricia estaba escribiendo en una libreta todo lo que sabía sobre Vanguardia. Patricia, necesito que hagas algo muy difícil, le dije en voz baja. ¿Qué? Necesito que seduzcas a Garrido. Ella me miró con horror. ¿Qué? ¿Estás loco? No me refiero a sexo. Me refiero a que necesito que lo distraigas. Llévale comida, siéntate con él, haz que baje la guardia. Pregúntale por su vida. Necesito 10 segundos para acercarme por detrás. ¿Garrido? ¿Por qué? Él nos salvó. Él nos vendió, y esta noche va a intentar cobrar el resto del cheque. A las 17:30 p.m., el sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de un violeta amoratado. El ambiente en la Isla del Diablo se volvía siniestro. Los pescadores locales nos miraban demasiado. Mateo el gallego vino a verme. «Roberto, tienes que irte», dijo sin preámbulos. «Dijiste que podíamos quedarnos la noche». Eso fue antes de que llegara esto al teléfono de mi sobrino. Me mostró un celular barato con la pantalla rota. Había un mensaje de WhatsApp circulando en los grupos locales. Era una foto mía, actual, tomada desde el muelle. Alguien nos había fotografiado al llegar. El texto decía, 500,000 USD por el viejo, vivo o muerto, 100,000 por la chica, entregar a Comando Negro en coordenadas X. $500,000 es mucho dinero en Coiba, Roberto. Mis hombres son leales, pero tienen hambre. No puedo garantizar tu seguridad después de que se ponga el sol. Miré el reloj. 17:45 p.m. Teníamos menos de 1 hora de luz. Estaba atrapado en una isla hostil, con mis cuentas congeladas, un traidor en mi equipo de seguridad, un cártel persiguiéndome y $500,000 de recompensa sobre mi cabeza. Era el escenario perfecto. Gracias, Mateo. Prepara una lancha rápida, la más veloz que tengas, doble motor. Te costará los otros 50,000. Trato. Entré en la cabaña. Elías estaba revisando el equipo. Elías, cambio de planes. Nos vamos en 15 minutos. Pero hay un problema con el peso. Garrido no viene. Elías me miró confundido. ¿Cómo que no viene? Lo necesitamos. No, Elías, él es la carga que vamos a soltar. Le expliqué la situación en 30 segundos. Elías palideció, pero asintió. Él era piloto, no soldado, pero su lealtad era hacia mí, no hacia el dinero. ¿Cómo lo hacemos? Patricia le llevará café ahora. Cuando él tome la taza con las 2 manos, tú le preguntarás por la frecuencia de radio. Yo haré el resto. Salí al porche. Garrido estaba sentado en una caja de madera, mirando hacia la selva, con el rifle sobre las rodillas. Garrido, dijo Patricia, saliendo con una taza humeante. Su voz temblaba un poco, pero actuó bien. Café. Roberto dice que nos vamos pronto. Garrido sonrió, esa sonrisa de depredador que yo había confundido con competencia. Gracias, señorita. Soltó el rifle un momento para tomar la taza. Fue el error de un aficionado, o de alguien que se sentía demasiado seguro. Garrido, dijo Elías desde la puerta, ¿cuál es la frecuencia de emergencia que configuraste? Garrido giró la cabeza hacia Elías. En ese instante, di 2 pasos rápidos y silenciosos. No usé un arma. Hubiera hecho ruido y alertado a los hombres de Mateo. Usé una jeringa que llevaba en mi kit médico personal desde hace años. Ketamina concentrada. Un tranquilizante para caballos. Se la clavé en el cuello, justo sobre la carótida. Garrido intentó gritar, intentó alcanzar su arma,
pero yo empujé el émbolo con fuerza. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se llevó la mano al cuello, tirando la taza de café sobre Patricia, quien gritó y saltó hacia atrás. «Shh», susurré al oído de Garrido mientras su cuerpo se ponía rígido. «Saluda a tu hermana de mi parte». Se desplomó en mis brazos 5 segundos después. Pesaba como un muerto. «Dios mío», gimió Patricia. «Ayúdame, Elías», ordené. «Átalo, de pies y manos, y amordázalo bien». «¿Lo vamos a matar?», preguntó Elías sudando. «No, él es nuestra distracción». A las 18:10 p.m. arrastramos a Garrido inconsciente hasta el final del muelle, donde no estaba nuestra lancha, sino un bote de pesca viejo con un motor pequeño. Le puse su propio teléfono satelital en el bolsillo, encendido y transmitiendo su señal GPS a máxima potencia. Lo dejamos ahí, tapado con una lona. Subimos a la lancha rápida que Mateo nos había preparado. El gallego nos miró desde el muelle, contando el dinero. «Buena suerte, Roberto. Si vuelves, te mato yo mismo para cobrar la recompensa». «Es justo», dije. Arrancamos los motores. El sonido rugió en la bahía. Salimos disparados hacia el oeste, rompiendo las olas. A los 10 minutos miré hacia atrás. Una luz brillante iluminó el cielo sobre la ensenada que acabábamos de dejar. Luego, el sonido de un helicóptero acercándose. No el nuestro. Uno militar. Los mercenarios de Andrea o del cártel habían llegado. Iban directo a la señal GPS de Garrido. «¿Crees que sobreviva?», preguntó Patricia, mirando el resplandor de las luces de búsqueda a lo lejos. «Si es tan bueno como dice, tal vez», respondí, ajustando el rumbo hacia aguas internacionales. «Si no, al menos les dará algo con qué entretenerse mientras nosotros desaparecemos». Elías miró los instrumentos. «Don Roberto, tenemos combustible para 4 horas. ¿A dónde vamos? Costa Rica está vigilada. Panamá está quemado». Saqué mi teléfono y miré la última coordenada que me había enviado Frank antes de colgar. No era un puerto, era un punto en medio del océano. «No vamos a tierra», dije, sintiendo por primera vez en días un atisbo de control. «Vamos a una reunión de la junta directiva, en alta mar». «¿Qué junta?», preguntó Patricia. «Hay un buque portacontenedores de bandera liberiana pasando a 40 millas de aquí. El Maersk Alabama. El capitán me debe un favor desde el 2008. Si subimos a ese barco, estamos bajo ley marítima internacional. Y desde ahí vamos a recuperar mi empresa». Pero entonces, mi teléfono vibró. «Un número desconocido», contesté. No dije nada. «Hola, papá», dijo la voz de Andrea. Sonaba cristalina, sin estática. «¿Te gustó el helicóptero? Era un modelo nuevo. Te va a costar más que juguetes caros para matarme, hija». «Oh, no quiero matarte, papá. Ya no. He visto tus movimientos. Sé que vas hacia el oeste. ¿Sabes qué más hay en el oeste?» Hubo una pausa dramática. La Marina de los Estados Unidos está haciendo ejercicios conjuntos en esa zona, y acabo de enviarles una alerta anónima sobre un narco submarino que coincide con la descripción de tu lancha. Tienes unos 12 minutos antes de que te intercepte un destructor. Se rió. Una risa fría y seca. «Jaque, papá». La línea se cortó. Miré al horizonte. A lo lejos, en la oscuridad, vi las luces de navegación de un buque de guerra gris acero perfilándose contra la luna. Iba directo hacia nosotros. Guardé el teléfono con calma. Miré a Elías, que tenía los ojos desorbitados al ver el destructor. «Elías», dije, abrochándome el chaleco salvavidas. «Apaga las luces. Vamos a jugar al escondite con la Marina de los Estados Unidos». Elías temblaba tanto que los dientes le castañeteaban, pero yo miraba el reloj. 2:18 a.m. El destructor, una bestia de acero gris de la clase Arleigh Burke, nos iluminó con un reflector que parecía el ojo de Dios. La voz amplificada retumbó sobre el oleaje, ordenando apagar motores y levantar las manos. «Nos van a meter presos, don Roberto», gritó Patricia aferrándose al borde de la lancha. «No», dije encendiendo el último cigarrillo que me quedaba en la cajetilla húmeda. «Nos van a rescatar». Andrea cometió el error de novato más grande de su vida.
involucrar al gobierno federal de los Estados Unidos en una disputa familiar bajo falsos pretextos. Levanté las manos, no con miedo, sino con la paciencia de quien espera el autobús. Cuando los oficiales de la Marina abordaron nuestra lancha con rifles de asalto apuntando a mi pecho, no ofrecí resistencia. Me identificaron, me esposaron y me subieron al buque. A las 4:30 am, estaba sentado en una sala de interrogatorios de metal frío dentro del destructor. Un oficial de inteligencia naval entró con una carpeta. «Señor Valles», dijo secamente, «recibimos un aviso de que su embarcación transportaba 2 toneladas de cocaína. Hemos revisado la lancha. No hay nada, solo 3 personas asustadas y un maletín con ropa sucia. Explicaciones. Ahora». Lo miré a los ojos. «Oficial, quiero hablar con el Departamento de Justicia y sugiero que llame a este número. Es el celular personal del agente especial Miller del FBI, División de Delitos Financieros. Dígale que Roberto Valles tiene el libro mayor y que estoy listo para entregar a la cabeza de la operación de lavado de dinero más grande de la costa este». El oficial parpadeó. Andrea pensó que su llamada anónima era su jaque mate. No sabía que yo había estado construyendo este tablero de ajedrez desde hacía 6 meses. Al reportarme como un narco submarino, ella forzó a la Marina a interceptarme, garantizando mi entrada segura a territorio estadounidense y poniéndome bajo custodia federal inmediata, lejos de sus sicarios. Me dieron protección de testigos provisional a las 7:00 am. Pasaron 3 días, días de silencio, café malo y abogados caros. Goldstein aterrizó en Miami y coordinó todo con una precisión letal. Mientras yo estaba en un cuarto seguro sin ventanas, Andrea estaba en México celebrando. Lunes, 9:02 am, Ciudad de México, sede de Grupo Valles. Sé exactamente cómo sucedió porque Goldstein me dejó escuchar el audio en tiempo real. Andrea convocó a una junta extraordinaria para declararme muerto en ausencia o incapacitado mentalmente y asumir la presidencia total. Estaba sentada en mi silla, en la cabecera de la mesa de caoba que mi padre compró en 1985. «Señores», dijo Andrea con esa voz dulce que solía usar para pedirme dinero para la universidad, «es un día triste. Mi padre ha desaparecido en el mar debido a su demencia senil. Es hora de avanzar». Nadie habló, hasta que se abrieron las puertas dobles de la sala de juntas. No entré yo. Entró un equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, acompañado por 2 agentes federales de enlace y el licenciado Goldstein, que sostenía una tablet con una videollamada activa. En la pantalla de la sala apareció mi cara. Estaba afeitado, vestido con un traje nuevo que me compró el FBI y sentado cómodamente en una oficina en Virginia. El silencio en la sala fue absoluto. Pude ver en la alta definición de la cámara cómo el color drenaba del rostro de mi hija. Se veía pálida, pequeña. «Hola, Andrea», dije. Mi voz sonó tranquila, amplificada por los altavoces Bose que yo mismo instalé el año pasado. «Papá», susurró ella, «estás vivo. Gracias a Dios. Estábamos tan preocupados. Ahórrate el teatro para el juez, hija. El viernes pasado, a las 2:14 am, hiciste una llamada a la Marina de los Estados Unidos reportando mi ubicación. Lo hiciste desde un teléfono desechable, sí, pero olvidaste que las transferencias para pagar el helicóptero, los sicarios y el soborno al capitán del puerto salieron de la cuenta de operaciones fantasma de la empresa. Esa cuenta que yo creé para cazar ratas». Goldstein dio un paso adelante y colocó un documento sobre la mesa frente a ella. «Señora Valles», dijo Goldstein con su tono clínico, «esto es una orden de aprehensión internacional por intento de homicidio, fraude corporativo, evasión fiscal y conspiración para cometer lavado de dinero. Además, dado que usó el sistema bancario estadounidense para pagar a los mercenarios que intentaron matar a su padre en aguas internacionales, el FBI solicita su extradición inmediata». Andrea se puso de pie, temblando de rabia. La máscara se le cayó por completo. «Tú no puedes hacerme esto», gritó señalando a la pantalla. «La empresa es mía. Yo la mantuve a flote mientras tú jugabas al viejo senil». «Tú la desangraste, Andrea», respondí sin levantar la voz.
Y por cierto, ese fideicomiso irrevocable que firmaste hace 2 años, pensando que era para evadir impuestos, en realidad tenía una cláusula de conducta moral. Al cometer un delito grave, perdiste tus acciones, automáticamente. Hace 5 minutos, el consejo votó. Estás despedida. 2 agentes la tomaron por los brazos. Andrea pataleó, gritando insultos que ninguna hija debería decirle a un padre. «Maldito viejo, ojalá te hubieras muerto», aullaba mientras la arrastraban fuera de la sala que ella creía su reino. Cuando las puertas se cerraron, miré a los consejeros restantes, hombres y mujeres que habían mirado a otro lado mientras mi hija planeaba mi muerte. «Señores», dije, «tienen hasta las 12:00 del día para presentar sus renuncias. Voy a vender Grupo Valles a nuestros competidores japoneses. La oferta está sobre la mesa y ya la acepté». Corté la transmisión. El desenlace fue rápido y brutal, como deben ser estas cosas. Andrea no consiguió fianza. Las pruebas que entregué en ese destructor, grabaciones, correos, transferencias bancarias meticulosamente catalogadas, eran tan contundentes que su propio abogado renunció a la semana. Fue sentenciada a 25 años. La última vez que la vi fue en la audiencia de sentencia a través de un cristal. Me miró con odio puro. Yo la miré con pena, no por mí, sino por el desperdicio de vida. Patricia y Elías recibieron un bono de liquidación de $2 millones cada uno por servicios de consultoría de seguridad. Elías abrió un restaurante en la costa de Oaxaca. Patricia volvió a la universidad. ¿Y yo? La venta de la empresa se cerró en $480 millones líquidos después de impuestos. Repartí liquidaciones justas a los empleados leales y dejé que el gigante japonés desmantelara el resto. Ahora estoy sentado en una terraza en San Sebastián, España. Son las 7:45 p.m. y el sol se está poniendo sobre el Cantábrico. Tengo una copa de Rioja en la mano y mi teléfono está apagado. No tengo familia, no tengo empresa, no tengo a nadie que me llame para desearme feliz cumpleaños o para pedirme dinero. La gente dice que ganar es lo único que importa, pero mientras miro las olas romper contra las rocas, pienso en Andrea de niña, cuando me tomaba de la mano para cruzar la calle. Gané la guerra, sí. Destruí a mis enemigos. Soy inmensamente rico y libre, pero el precio de la victoria fue quedarme absolutamente solo en la cima de la montaña. Bebí el último trago de vino. Estaba amargo. Fin.